El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Camilo Pérez, Leo 1218, Jeffrey J. Ramírez, Jesús Ignacio Zavala, Altito 01, Facu, Azgi 33, Héctor García, Renzo 1434, Seven el Monarca, Sebastián Mendoza, Brandon Miño, Alex López, Alex Malaquías, Giyuto Mioka, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Juan Octavio Zumaya, Luis Jarquín, Mariano Ed de Arce, BLCBAS 540, Ami Maru, Nachu 1246 XD. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 28. Capítulo 30. Uno para todos. Gareth y Origami se tomaron de la mano mientras caminaban juntos por el pasillo de la mansión, después de despedirse del resto de la liga y caminar en dirección a sus habitaciones donde descansarían por la noche. Habiéndose ocupado ya de todos los asuntos que tenían hoy con la formación del Frente de Liberación Paranormal y asegurándose de que Ujiko cumpliría con su trato, ellos y el resto de la liga se retiraron a pasar la noche y fueron a sus habitaciones personales. La pareja de villanos dobló la esquina y entró en un largo pasillo, comenzando a caminar hacia adelante por él. Se detuvieron en seco unos segundos después, ya que acababan de llegar a la entrada de una de las habitaciones de la mansión. Se detuvieron frente a ella porque sabían que era uno de sus dos destinos, porque se trataba de una puerta que conducía a la habitación que le habían dado a Gareth cuando la liga fue traída aquí después de su lucha con el Ejército de Liberación de Meta. Origami desvió su mirada de la puerta de la habitación de Gareth hacia él y le sonrió levemente. Parece que aquí es donde nos separamos por esta noche. Sí, Gareth le devolvió la sonrisa, apartando su mano de la de ella. Te veré mañana. Origami asintió y su sonrisa se hizo un poco más amplia. Sí. Hasta mañana. Se inclinaron el uno hacia el otro, compartiendo un rápido beso de despedida mientras se deseaban un buen sueño esta noche. Origami se alejó de Gareth y se empujó para caminar hacia la habitación al final del pasillo. Al ser informados de que todos los de la liga recibirían su propia habitación en la mansión, Origami y Gareth preguntaron si podían tener sus habitaciones una al lado de la otra, y Red Stro les asintió con una sonrisa de dientes grandes en su rostro y les dijo que las habitaciones estaban en esta parte de la mansión. El chico de cabello negro sonrió para sí mismo, observando a Origami dirigirse hacia la entrada de su habitación mientras negaba con la cabeza para sí mismo. A pesar de que habían pasado semanas desde que se confesaron sus sentimientos el uno por el otro, todavía no podía creer que ahora estuviera llamando a Origami su novia. Nunca hubiera imaginado que se convertiría en alguien tan importante para él después de que la conoció por primera vez poco después de la USG. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Sabía que amaba a Origami y dudaba que eso cambiara. Un segundo después, se dio la vuelta y abrió la puerta de su habitación. Entró en su habitación, cerró la puerta detrás de él y de inmediato lo recibió la vista de una habitación enorme. Gareth miró a su alrededor con un pequeño asombro evidente en su rostro, ya que todavía no podía creer que esa habitación fuera suya. Era incluso más grande que cualquiera de las habitaciones de su casa familiar y estaba seguro de que algunas personas exclamarían que esta habitación en sí se siente como una mansión por sí sola después de verla por primera vez. Sin embargo, Gareth debe admitirlo para sí mismo. Se sorprendió por el tamaño de su habitación cuando se la mostraron por primera vez, ya que tuvo la oportunidad de ver las habitaciones que se les dieron a sus compañeros miembros de la liga antes de que lo llevaran a su habitación. Esta sorpresa fue causada por el hecho de que su habitación era un poco más grande que la de ellos. Sin embargo, su sorpresa no duró mucho, ya que obtuvo la respuesta a esta pregunta cuando le mostraron la habitación de Shigaraki y vio que su habitación era más grande que la suya. Al asignar las habitaciones para la liga, Red Stro debe haber tenido en cuenta el hecho de que Shigaraki es el líder de la liga y Gareth es el segundo al mando de la misma y les dio habitaciones más grandes que el resto de la liga debido a eso. Una habitación digna de un rey. ¡Qué bonito! Recordó que Davi hizo este comentario cuando la liga vio la habitación de Shigaraki mientras su atención permanecía en su nueva habitación. La habitación tenía una cama enorme en el medio. El chico de cabello negro se sorprendió por el tamaño de la misma, ya que no había visto una cama tan grande en la vida real hasta la semana pasada. Antes de la semana pasada, solo había visto camas así de grandes en películas y videojuegos. El resto de la habitación no era nada extraordinario, ya que tenía el equipo que normalmente verías en una habitación.
Sin embargo, debido a eso, la habitación se sentía un poco vacía, ya que dejaba mucho espacio libre. Después de señalarle esto a Redestro, el ex líder del Ejército de Liberación le dijo que él y el resto de la liga tendrían la oportunidad de organizar sus habitaciones como quisieran con su compañía. Había una cosa más que valía la pena destacar sobre la habitación de Gareth. Ese algo era una puerta en la esquina de la habitación. Dicha puerta conducía al baño personal de Gareth, ya que cada miembro de la liga tenía un baño separado conectado a su habitación. El dicho de que el chico de cabello negro estaba sorprendido por esta revelación era bastante poco, ya que la idea de recibir su propio baño personal junto con él nunca se le había pasado por la cabeza después de que lo trajeran aquí por primera vez. Sin perder tiempo, Gareth se esforzó para caminar hacia su cama y sonrió levemente mientras se acercaba, sabiendo que disfrutaría de dormir allí. Esta cama era la más cómoda en la que había dormido en toda su vida y dormir o simplemente recostarse en ella era un placer para él y su espalda. Llegó a su cama un segundo después y se quitó los zapatos antes de recostarse en ella, sonriendo para sí mismo por lo cómodo que se sentía en ese momento. No importaba cuántas veces se acostara en su cama, la sensación siempre era tan cómoda como si fuera la primera vez. Se sentó en su cama poco después, sabiendo que debía comenzar a prepararse para la noche antes de irse a dormir. Se quitó el chaleco, arrojándolo hacia la silla cerca de su cama mientras alcanzaba su máscara, con la intención de quitársela del hombro antes de quitarse la sudadera con capucha. Después de quitarse la máscara del hombro, la sostuvo frente a sí y miró fijamente los párpados, perdiéndose en sus pensamientos mientras la idea de que esta habitación fuera más grande que la que tenía en la casa de su familia lo hacía pensar en personas en las que no había pensado en mucho tiempo. Me pregunto qué pensarían si me vieran ahora mismo, pensó Gareth para sí mismo, refiriéndose a sus padres mientras sus ojos permanecían fijos en los párpados de su máscara. Se permitió quedarse en sus pensamientos sobre sus padres, dándose cuenta de que realmente había pasado mucho tiempo desde que pensó en ellos de esta manera en el proceso. Todo lo que había sucedido recientemente con Gigantomachia y el Ejército de Liberación de Meta debió haberlo hecho olvidarse de ellos por un tiempo. Fue entonces cuando un cierto conjunto de palabras volaron por su mente. A pesar de que no las había escuchado durante mucho tiempo, sabía que siempre estaban allí en el fondo de su mente debido a la cantidad de veces que las escuchó de sus padres cuando los sermoneaban sobre lo inútil que era y lo mal que los estaba haciendo lucir por no estar a la altura de su imagen de personas exitosas. Su situación actual, en la que Shigaraki lo nombró co-comandante del Frente de Liberación Paranormal, debe haberle traído esas palabras de vuelta. ¿De verdad te resulta tan difícil empezar a hacerte un nombre? ¿De verdad te resulta tan difícil empezar a hacer algo con tu vida y dejar de hacer que nuestra familia parezca un hazmerreír? Gareth negó con la cabeza para sí mismo, dejando escapar un suspiro tan pronto como esas palabras volaron por su mente. Recordó cuántas veces sus padres usaban palabras como esa cuando lo regañaban por no encajar en sus estándares o cuando alguien se interponía entre él y sus acosadores en la escuela. Recordó cuántas veces se sintió por sus palabras, cuántas veces se obligó a contener las lágrimas y cuántas veces rompió a llorar después de estar lejos de sus padres, maldiciéndose a sí mismo por ser tan inútil. Le hizo darse cuenta de que todo el dolor que sentía por ello y el miedo que sentía hacia sus padres cuando se dirigían a él habían desaparecido. Le hizo darse cuenta de lo poco que sentía por sus padres ahora, aparte de la ira que sentía hacia ellos por tratarlo de la forma en que lo hicieron. Pasó toda su vida temiendo de ellos y siempre estuvo aterrorizado por sus hirientes abusos y bofetadas cada vez que hacía algo que los disgustaba durante una conferencia. Ahora todos esos sentimientos habían desaparecido y dudaba que algo pudiera hacerlos regresar. Supongo que te di lo que querías. Me hice un nombre, se dijo internamente poco después de que esas palabras volaran por su mente, dándose cuenta de cómo terminó haciéndose un nombre, tal como sus padres le decían constantemente, pero no lo hicieron de la manera que ellos querían. Ahora siempre serán conocidos como los padres de la máscara y este pensamiento por sí solo fue suficiente para hacerle formar una sonrisa en su rostro. Sonrió levemente para sí mismo, pensando en cómo debieron haber reaccionado sus padres cuando se supo la verdad sobre él. Realmente deseaba poder estar allí para ver sus caras y su reacción cuando se supiera la verdad sobre él como la máscara. Sabía que su reacción de enojo por atreverse a hacer algo para arruinar su preciosa imagen y el miedo que causaba pensar que su preciosa imagen se arruinaría sería algo digno de ver y sabía que disfrutaría cada segundo de eso si realmente tuviera la oportunidad de verlo.
Sus padres no eran las únicas personas de las que deseaba ver la reacción cuando su condición de la máscara se convirtió en un hecho conocido en todo Japón. Deseaba tener la oportunidad de ver la reacción de todos. Sus maestros que siempre ignoraban lo que le estaba pasando. Sus compañeros de clase a quienes les gustaba burlarse de él y de Izuku. Sus compañeros de escuela que eran una mezcla de ambos. Sus acosadores que siempre lo trataban como un subhumano. Se preguntó cómo reaccionaron ante la verdad sobre que él era la máscara y deseó estar allí para ver sus reacciones al respecto. Al menos tuvo la oportunidad de ver la reacción de una persona y esta persona fue Bakugo. Unos segundos después, sacudió la cabeza para sí mismo, apartándose de esos pensamientos, ya que sabía que no debería estar pensando en esas personas en ese momento. Ahora tenía una nueva familia. Una familia de personas que se preocupaban por él y una familia de personas por las que estaba dispuesto a luchar para mantenerlas a salvo y asegurarse de que tuvieran una vida larga y feliz ahora que el sistema actual las había escupido por no encajar en su imagen perfecta. Cosas como esta eran una de las cosas que lo motivaban a seguir haciendo lo que estaba haciendo por el bien de su objetivo y lo que lo seguiría motivando a hacerlo. Sin embargo, eso no le hizo olvidar cuánto deseaba que el acoso que él e Izuku sufrieron en Aldera Junior High y cómo los maestros hicieron la vista gorda no quedarán encubiertos. Cuando la verdad sobre él salió a la luz, una parte de él deseaba que la verdad que Alder Junior High mantuvo oculta a todos saliera a la luz, ya que le daría a él y a Izuku algo de justicia y mostraría al público cómo se trata a las personas como ellos hoy en día. Desafortunadamente, no pasó nada y esta verdad permaneció oculta. Sus ojos se abrieron de par en par poco después de pensar en esto, ya que acababa de tener una idea de cómo lidiar con esto. Podría haber hecho una grabación en video explicando todo sobre sí mismo, incluido el acoso que sufrió en Aldera Junior High y cómo el personal de dicha escuela hizo la vista gorda y se lo mostró a todos en Japón. Ahora que estaba asociado con alguien como Skeptic, podría haber distribuido fácilmente este video por todo Japón para asegurarse de que la mayor cantidad posible de personas lo vieran y supieran la verdad. Él no era el único miembro de la liga que podía hacer algo así. Con Kizuki haciendo entrevistas con todos y Skeptic distribuyéndolas por todas partes con sus habilidades, él y sus compañeros de la liga podían compartir sus historias y lo que los llevó a convertirse en villanos con la mayor cantidad de personas posible. Origami compartiría la historia de lo que había sufrido a manos de su madre y en la escuela. Ruize compartiría la historia de cómo fue abandonado cuando más necesitaba ayuda. Simplemente las historias de todos los miembros de la liga serían escuchadas debido a esto. El chico de cabello negro asintió con la cabeza para sí mismo, tomando nota mental de esta idea para más tarde, ya que sabía que tenía que planteárselo a todo el mundo, sin importar si eran de la liga o del ejército de liberación, tarde o temprano. Dejó de pensar en esta idea unos segundos después, ya que sabía que ahora no era el momento de pensar en esto. Sabía que tenía que dormir un poco para mañana, ya que sabía que tenía que estar descansado para la reunión que él y Shigaraki habían acordado tener con Ujiko mañana. Volvió a lo que estaba haciendo antes de ocuparse de sus pensamientos poco después. Cuando terminó un momento después, estaba sentado en su cama con solo su camiseta negra lisa, las perneras de los pantalones arremangadas y descalzo. Miró la ropa con la que dormiría esta noche, sacudiendo la cabeza para sí mismo al pensar que era solo su ropa normal. Realmente tendría que conseguirse algo de ropa para dormir lo antes posible. Lo mismo se aplica a la organización del resto de su habitación. Sin embargo, se ocupará de eso después de su reunión con Ujiko mañana. Gareth no perdió el tiempo y se dio la vuelta y se arrastró hasta sus almohadas. Después de dejar su máscara en el armario junto a su cama, el chico de cabello negro se acostó en su cama y se cubrió con su edredón. Cerró los ojos para asegurarse de que estaba lo suficientemente cómodo, con la intención de dormir un poco para su reunión con Ujiko mañana y lentamente se quedó dormido, terminando el día para sí mismo. Era el día siguiente y un portal se abrió de la nada en medio del laboratorio de Ujiko. Ujiko mantuvo a Honey de rodillas, observando cómo dos personas familiares en la forma de Shigaraki y Gareth aparecieron justo frente a él mientras observaba todo desde su silla. Gareth y Shigaraki intercambiaron miradas entre sí al encontrarse en el laboratorio de Ujiko y miraron a su alrededor, tratando de ver si el laboratorio había cambiado de alguna manera desde su última visita hace un mes y medio. No tardaron mucho en darse cuenta de que el laboratorio no había cambiado en nada desde la última vez que ambos estuvieron allí. Todavía estaba lleno de docenas de tanques de agua, cada uno con un solo gnomu en su interior.
Después de echar un vistazo rápido al laboratorio, ambos miraron hacia adelante mientras recordaban dónde estaba Ujiko la última vez que estuvieron aquí. Tenían razón al mirar en esa dirección al principio, ya que el anciano mencionado apareció ante su vista tan pronto como lo hicieron. Al igual que antes, estaba sentado en su silla frente a un conjunto de monitores. Buen chico, Honey. Ujiko elogió a Honey por hacer bien su trabajo mientras le daba una cariñosa palmadita en la cabeza al susodicho Nomu y lo dejaba suavemente en el suelo. Inmediatamente después fijó su mirada en Gareth y Shigaraki. Shigaraki. Gareth. Qué bueno verlos a ustedes dos en persona otra vez. Gareth le asintió, devolviéndole el saludo. El sentimiento es mutuo, doctor. Al menos no nos vimos esta vez con un gran espacio entre reuniones, ¿eh? Preguntó Ujiko, dejando escapar una risita. Shigaraki se encogió de hombros, supongo. Ujiko se quedó allí unos segundos después de saludar a sus invitados. Se permitió observarlos de arriba a abajo. Vaya. Ambos han cambiado de apariencia desde nuestra última reunión. Especialmente tú, Shigaraki. Estás empezando a parecerte más a All For One con tu nuevo traje y tu nuevo cabello blanco. Aunque, tengo que decirlo, nunca pensé que te vería con un traje como este. No eres el único, le dijo Shigaraki, habiendo perdido la cuenta de cuántas veces alguien que lo conocía le había dicho esto. La mayoría de la liga se lo había dicho después de que se le acercó con ese atuendo, esta es una reacción común para todos los que lo conocen. No puedo decir que todos tengan este tipo de reacción. Ujiko asintió y desvió la mirada hacia Gareth. Gareth, tú también has cambiado un poco. Aunque no tanto como Shigaraki. Puedo ver que tienes una nueva cicatriz en la cara. Sí. Gareth asintió en confirmación, sin saber qué otra cosa debería responder a esto mientras pasaba la mano por la cicatriz de su rostro. Fue entonces cuando su mente recordó a Minene, la mujer que le había dejado esa cicatriz durante la pelea en Ciudad de Ica. Fue realmente un giro interesante con esta mujer, ya que ahora, según todos los que habían hablado con ella, se había convertido en su fan número uno después de su alboroto tras la evolución de su don. Sin embargo, todavía no había tenido la oportunidad de hablar con ella en persona. ¿Podemos ir directamente al grano? Shigaraki quería ir directamente al grano. Tu parte del trato. Nos dijiste que cumplirías tu parte del trato cuando hablamos contigo anoche. Ya estamos aquí. Ponte manos a la obra. No tienes que preocuparte por si no cumplo con mi palabra, Shigaraki. Sé lo que les dije a ambos durante nuestra conversación de anoche y tengo la intención de cumplirlo, respondió Ujiko, restándole importancia a las preocupaciones de Shigaraki mientras su silla se movía por el suelo más cerca de Shigaraki y Gareth, sorprendiéndolos un poco. Sin embargo, antes de llegar a eso, hay algunos asuntos que debemos discutir. Gareth lo miró con interés. ¿Qué quieres discutir con nosotros? Quiero hablar con ustedes sobre mis amados Nomus y contarles todo lo que necesitan saber sobre ellos. Ujiko les expresó sus intenciones. Estoy seguro de que mis hermosas creaciones les serán útiles después de que hagan su movimiento con el Frente de Liberación Paranormal, cuando sea que suceda y necesiten saber todo sobre ellos para esto. Bien. Shigaraki asintió, mirando a su lado al Nomu que estaba a su lado. Será bueno finalmente aprender más sobre esas cosas. Gareth asintió con la cabeza, luciendo interesado en aprender más sobre Nomus. Sí. A pesar de que los usamos desde la USG, todavía no sabemos mucho sobre ellos. Me alegra ver que ambos están ansiosos por saber más sobre mis creaciones. Ujiko asintió, complacida por el hecho de que tanto Shigaraki como Gareth quisieran saber más sobre su Nomus. Ahora, vayamos al grano, ¿de acuerdo? Espero que lo escuchen todo y no se pierdan nada porque será una explicación extensa y perder un detalle puede tener resultados trágicos. Gareth y Shigaraki asintieron con la cabeza, ambos asegurándose de escuchar todo lo que les diría sobre Nomus en la próxima cantidad de tiempo desconocida, mientras el cabello eléctrico de Ujiko se giraba, haciéndole mirar el tanque de agua con Nomu a su lado en este momento. Puso su mano frente a su boca mientras se aclaraba la garganta, luciendo bastante emocionado por explicarles detalles sobre sus Nomus a Shigaraki y Gareth, y no perdió el tiempo cuando comenzó su explicación de este tema. Los dos villanos intercambiaron miradas a medida que pasaban los minutos y Ujiko profundizó en su explicación, compartiendo con ellos todos los detalles posibles sobre sus Nomus que pudo. Ni Shigaraki ni Gareth expresaron sus quejas sobre el tiempo que se tomaba para explicarles todo y escucharon pacientemente todo lo que su explicación tenía para ofrecer.
Debido a esto, los dos villanos lograron aprender algunos datos interesantes sobre los gnomos que All for One no les había dicho antes y aprendieron todo lo que tenían que saber sobre ciertos tipos de gnomos. El primer tipo de gnomos fueron los gnomos de nivel inferior. Servían como soldados de a pie y, aunque eran el tipo más débil de gnomo, seguían siendo lo suficientemente fuertes como para dominar a los héroes profesionales menores y, por lo general, necesitaban una orden de voz de un guardián designado para realizar un ataque. Ujiko se aseguró de darles a Shigaraki y Gareth un ejemplo de un gnomo de nivel inferior cuando llegó al final de su explicación sobre dicho tipo de gnomo, señalando como Honey, el gnomo que se teletransportaba, era considerado un gnomo de nivel inferior. El segundo tipo de gnomos eran los gnomos de nivel medio. Ujiko les explicó cómo esos gnomos eran más poderosos que los gnomos de nivel inferior en términos de fuerza y muchas otras cosas. Después de llegar al final de su explicación sobre ellos, se aseguró de darles un ejemplo o más bien ejemplos de un gnomus de nivel inferior también. Los ejemplos que les había presentado eran el gnomo de la motosierra de la época en que atacaron el campamento de verano de Ua y el gnomo volador que liberaron en Ciudad Osu después de su encuentro con Stein. El tercer tipo de gnomus eran los gnomus de nivel superior. Según Ujiko, los gnomus de nivel superior podían competir con los mejores héroes profesionales, siendo incluso más fuertes que los gnomus de nivel medio y cada uno de ellos poseía el don de super regeneración. Lo último que les dijo a Shigaraki y Gareth sobre ellos fue que este tipo de gnomus eran al menos tan fuertes como 10 personas promedio juntas. Después, les dio un ejemplo de un gnomo de ese tipo y el ejemplo que les dio fue el gnomo de la Usg, confirmándoles lo fuerte que era este tipo de gnomo. El cuarto tipo de gnomus eran los gnomus de alta gama. Ese tipo de gnomus superaba por completo a los otros tipos de gnomus, poseyendo estadísticas muy superiores a las de los gnomus de nivel superior, con una fuerza superior y poseyendo hasta 6 dones. Según Ujiko, incluso podían dominar a los mejores héroes profesionales. Sin embargo, lo que llamó la atención de Shigaraki y Gareth sobre ellos fue el hecho de que podían hablar y todos tenían la capacidad de pensar por sí mismos. Ujiko terminó su explicación sobre ellos diciéndoles a Shigaraki y Gareth que sin el poder de All for One, la producción de los High-End era tremendamente ardua y difícil. Continuó esta explicación dándoles un ejemplo de un gnomo como este y les dijo que el gnomo Or que hizo que Dabi y Mustar probaran para él era un High-End. El quinto y último tipo de gnomus eran los gnomus de gama alta. Eran una forma incompleta de los gnomus de gama alta, eran más fuertes que los gnomus de gama alta, poseían una fuerza fenomenal, pero no podían pensar por sí mismos y no habían entrado en su fase de prueba. Se decía que poseían el mismo nivel de fuerza y velocidad que los gnomus de gama alta, pero carecían de su inteligencia. A diferencia de los tipos anteriores de gnomus, Ujiko no les dio un ejemplo de ello, ya que la liga no había tenido la oportunidad de trabajar con uno antes. Esto marca el final de mi explicación sobre mi amado gnomus. Ahora, avancemos más hacia mi laboratorio y yo, dijo Ujiko, avanzando él mismo en su silla eléctrica mientras Shigaraki lo seguía, queriendo saber qué más planeaba decirles Ujiko a él y a Gareth. A diferencia de Shigaraki, Gareth no siguió a Ujiko y se quedó donde estaba. Tampoco escuchó lo que Ujiko estaba diciendo en ese momento, se encontró demasiado perdido en sus pensamientos mientras miraba el tanque de agua con el gnomo de gama alta a su lado. No lo sabía, pero se sentía extrañamente atraído por este gnomo de gama alta. Simplemente no podía entender por qué. Era un gnomo de gama alta como cualquier otro y, sin embargo, algo lo atraía hacia él. Gareth, lo llamó Shigaraki unos segundos después, cuando Gareth salió de su estado y centró su atención en él y Ujiko. Vio que su compañero lo miraba interrogativamente. ¿Qué pasa? Has estado mirando hacia adelante durante varios segundos. Me he estado haciendo la misma pregunta. Estaba a punto de llamarte yo mismo. Ujiko asintió con la cabeza, sonriendo levemente al reconocer al gnomo que Gareth había estado mirando hace un segundo. Nada. Solo me perdí en mis pensamientos. Lo siento, Gareth se explicó y les ofreció una rápida disculpa mientras regresaba a ellos. Un segundo después de llegar a ellos, los miró de un lado a otro con expresión interrogativa. ¿Me perdí algo importante en la explicación del doctor? Si es así, lo siento. Ujiko ignoró sus preocupaciones. Tuviste suerte. Lo que acabo de decirle a Shigaraki no fue nada demasiado importante. Estaba a punto de decirle algo importante, pero me detuve después de ver que no estabas de pie junto a él. Ya veo. Gareth asintió con la cabeza en señal de comprensión, feliz de no haberse perdido nada importante de la explicación de Ujiko. ¿Puedo preguntarte algo antes de empezar? Ujiko lo miró interrogativamente.
¿Qué pasa? ¿De qué están hechos los Nomus? Le preguntó Gareth. Creo que nunca me han dicho eso. Ya veo. Ahora que lo mencionas, de hecho nunca te dijeron de qué están hechas mis creaciones. Ujiko tarareó, poniendo su mano en su barbilla mientras asentía hacia Gareth. Shigaraki se frotó el cuello, habiéndose dado cuenta de que a Gareth realmente nunca le habían dicho que se usaba para hacer Nomus. Muy bien. Te diré esto. Con todo lo que te he dicho a ti y a Shigaraki sobre Nomus, sería una tontería de mi parte ocultarte esta información. Gareth le asintió. Está bien. Los Nomus surgieron de cadáveres humanos, explicó Ujiko mientras los ojos de Gareth se agrandaban ante esta información, provocando una risa del anciano. ¿Por qué pareces tan sorprendido, Gareth? ¿Qué creías que se utilizó para crearlos? Gareth se quedó en silencio por unos segundos, permitiéndose procesar esta información. ¿Todos los Nomus aquí y todos los Nomus que usamos en el pasado solían ser humanos? Sí. Shigaraki asintió en señal de confirmación. ¿Tienes algún problema con eso? Ujiko quiso saber, mirando a Gareth con una mirada cuidadosa en su rostro, mientras Shigaraki miraba a Gareth con una mirada interesada en su rostro, interesado en ver lo que le diría a Ujiko. Gareth permaneció en silencio durante los siguientes segundos, permitiéndose pensar en su respuesta a la pregunta de Ujiko, antes de dársela. ¿Tenía algún problema con que los Nomus estuvieran hechos de cadáveres humanos? Esta pregunta pasó por su mente muchas veces mientras se dejaba llevar por sus pensamientos sobre este asunto. Mientras seguía pensando en este tema, recordó que Ujiko le había contado cómo usaba cadáveres para hacer Nomus, y este hecho en particular lo ayudó a averiguar su respuesta a la pregunta que el anciano acababa de hacerle. ¿Esas personas estaban vivas cuando las convertiste en Nomus? Preguntó, saliendo de su estado de silencio varios segundos después. Ujiko negó con la cabeza. No. Todos estaban muertos. Acabo de decirte que usé cadáveres para hacerlos. Ya veo. Gareth asintió con la cabeza en señal de comprensión. Entonces, ¿tienes algún problema con eso o no? Ujiko quería estar seguro de si simplemente se habían topado con un problema o no. No, no tengo ningún problema con eso. Tú mismo lo dijiste. Esas personas ya estaban muertas cuando las convertiste en Nomus. Gareth le dio una respuesta honesta, haciéndole saber que no tenía ningún problema con la forma en que se crearon los Nomus mientras Shigaraki le sonreía a Gareth y a su respuesta. Ujiko entrecerró los ojos al chico de cabello negro, queriendo saber si sus palabras eran genuinas o no. Asintió para sí mismo de manera satisfecha poco después, al ver que sus palabras eran realmente genuinas. Muy bien. El hombre mayor asintió, satisfecho con esta respuesta mientras volvía a lo que planeaba decirles a Shigaraki y Gareth antes de que este último le mencionara el asunto de lo que se usaba para hacer Nomus. Sin perder tiempo, expresó lo que planeaba decirles mientras Shigaraki y Gareth lo escuchaban. Gareth vio a Shigaraki sonriéndole unos segundos después, y Gareth le devolvió la sonrisa, ambos procediendo a escuchar la explicación de Ujiko sobre algo. Después de darles a Shigaraki y Gareth un recorrido por una buena parte de su laboratorio y explicarles todo lo que tenían que saber sobre los Nomus, Ujiko llevó a Gareth y Shigaraki a la última parte de su recorrido. La última parte de su recorrido fue una sala de operaciones donde Ujiko cumplirá su parte del trato con Shigaraki y le dará el poder que le había prometido cuando la liga se encontró con Gigantomachia por primera vez y se les dijo que pelearan contra él y lo hicieran respetar a Shigaraki para obtener ayuda de Ujiko. El chico de cabello negro sacudió la cabeza para sí mismo. No podía creer que hubiera sucedido solo hace un mes y medio. Realmente se sentía como si hubiera pasado mucho más tiempo para él debido a lo que sucedió con el Ejército de Liberación Meta y la formación del Frente de Liberación Paranormal. A veces le sorprendía cómo todo lo que sucedió desde que mató a Proero Kiborg sucedió en menos de un año. Realmente se sentía como si hubiera pasado mucho más tiempo desde que sucedió, considerando cada evento del que había sido parte desde entonces. Poco después, se apartó de esos pensamientos y miró alrededor de la sala de operaciones, permitiéndose conocer mejor el lugar donde Shigaraki obtendría su poder prometido. Si era honesto consigo mismo, se veía exactamente como esperaría de una habitación como esta. Las paredes eran en su mayoría blancas y estaban llenas de varios equipos médicos cuyos nombres no conocía, ya que realmente no era un experto en lo que respecta a cosas médicas. Tendría que preguntarle a Ujiko cuáles son los nombres de todos estos equipos si quería saberlo. En la batalla anterior, Tutan floreció, por así decirlo.
Las palabras de Ujiko alejaron a Gareth de su observación de la sala de operaciones mientras dirigía su atención hacia él, viendo al anciano mirando a Shigaraki mientras profundizaba en lo que estaba diciendo en ese momento. Tu decadencia ya no se limita a lo que tocas. Más bien, cualquier cosa relacionada con lo que tocas también se descompondrá. Te has convertido en la destrucción encarnada. Perdóname por preguntar, pero ¿por qué razón buscas poder más allá de esto? Shigaraki sacó su mano cara y la miró con una sonrisa formándose lentamente en su rostro. Bueno, dijiste que me darías poder, así que lo tomaré. Claro. Puede que ya no necesite tu pequeño truco, pero el poder aún está lejos de ser inigualable. Le mostró el daño que su brazo había sufrido cuando usó su poder durante su pelea con Redestro. Solo mira este brazo. Es así después de solo una vez a máxima potencia. ¿Cuántas personas crees que tienen? El joven de cabello blanco miró a Gareth un segundo después, haciendo una breve pausa en lo que le estaba diciendo a Ujiko mientras Gareth le devolvía la mirada. Ambos intercambiaron miradas y asintieron, llegando a un entendimiento mutuo sin decir ninguna palabra. Shigaraki volvió a lo que le estaba diciendo a Ujiko inmediatamente después, sabiendo exactamente lo que le iba a decir al hombre mayor. Ninguno de los dos los subestimaremos de nuevo. Continuó con su explicación a Ujiko. Ambos vamos a aplastar esta sociedad y transformarla en algo mejor. La próxima vez será la última parte de la destrucción de nuestro plan. Después pasaremos directamente a la parte de reconstrucción. Entonces, ¿vas a ir con todo tu poder contra ellos, eh? ¿Realmente te pareces a All for One, no? Ujiko se rió mientras se acercaba a un montón de monitores y les hacía un gesto. Esta investigación se inició originalmente para apoyar a All for One. Es un don que se expande, por así decirlo. Con cada generación, se vuelve más impuro, más ambiguo y más poderoso. Muchas manifestaciones son difíciles de manejar. Aunque nuestras mentes son adaptables y expansivas, nuestro hardware no puede evolucionar lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de tal poder. He observado esta progresión y la llamo la singularidad del don. La singularidad del don. He oído hablar de esta teoría, afirmó Gareth mientras Ujiko lo miraba en silencio. Sus ojos se abrieron de par en par, al darse cuenta de algo. ¿Eres tú quien ideó esta teoría, doctor? Sí, asintió Ujiko en señal de confirmación, mientras los ojos de Gareth se abrieron aún más ante esta confirmación. Justo cuando el chico de cabello negro estaba a punto de preguntarle algo, agregó, estoy seguro de que te estás preguntando por qué sigo vivo, a pesar de todo este tiempo transcurrido. Gareth asintió en confirmación. Sí. Estaba a punto de preguntarle sobre esto, doctor. Ya veo. Permítanme explicárselo a usted y a Shigaraki entonces. Ujiko asintió con la cabeza, aclarándose la garganta. Verán, ustedes dos. La respuesta a esta pregunta es bastante simple. Mi don se llama fuerza vital. Me otorga una vida más larga y una apariencia más juvenil que su edad real, aunque todavía parezco bastante mayor. Gareth asintió con interés. Ya veo. ¿Cuánto tiempo ha vivido, doctor? La persona que ideó la teoría de la singularidad del don tendría más de 100 años en este momento. Tu suposición se acercaba a mi edad real, Gareth. Ujiko se rió entre dientes, sin apartar la mirada de los monitores frente a él. A esta altura tengo más de 120 años. Gareth sintió que sus ojos se abrían un poco ante esto. ¿Más de 120 años? Shigaraki dejó a un lado su mano que sostenía su rostro y cruzó los brazos. Bueno, mierda. Nunca pensé que te diría esto a ti entre todas las personas, pero pareces más joven de lo que eres. Esto es algo por lo que puedes agradecer a mi don. Ujiko se rió entre dientes. Nadie tomó en serio mi investigación, excepto All for One, por supuesto. Si nuestros cuerpos no pueden aprovechar la memoria y el poder, la humanidad se volverá inestable. Los signos de esto comenzaron a aparecer ya en la cuarta generación de don. All for One reconoció que el problema era la capacidad. ¿Cuánto tiempo tomará esto, Doc? Shigaraki quería saber cuánto tiempo le tomaría a Ujiko otorgarle el poder que le había prometido. Ujiko lo miró por encima del hombro con una expresión divertida en su rostro. Agua. Eres como un niño esperando la mañana de Navidad. Shigaraki le sonrió. ¿Puedes culparme? Estoy rebosante de hermosos sueños. Ujiko se rió entre dientes. Tomará unos 4 meses. ¿4 meses, eh? La sonrisa de Shigaraki se hizo más amplia mientras desviaba su mirada hacia Gareth. Menos mal que ya asigné a alguien como mi segundo al mando en el frente de liberación. Gareth asintió, sabiendo que 4 meses eran más que suficientes para preparar todo.
No necesitas preocuparte por nada, Tomura-kun. Me aseguraré de preparar todo para el regreso. Ya verás. Los héroes no sabrán que los golpeó después de que comencemos. All for One hizo bien en colocarlos a ambos en la liga juntos, dijo Ujiko mientras Shigaraki y Gareth volvían a centrar su atención en él, ambos mirándolo interrogativamente. Seré honesto con ustedes dos. Tenía mis dudas cuando All for One me contó sobre sus planes de colocarlos a ambos juntos en la liga, debido a lo diferentes que eran el uno del otro. Tenía miedo de que ustedes dos no trabajaran bien juntos debido a esto y mis preocupaciones solo aumentaron después de ver cómo fue la primera interacción entre ustedes dos. Sin embargo, me alegro de haberme equivocado. Si tú lo dices, respondió Shigaraki mientras él y Gareth intercambiaban miradas. Ninguno de los dos dijo mucho al respecto, ya que Ujiko ya les había dicho algo similar a esto durante su reunión con él hace un mes y medio y ambos ya lo habían aceptado en este punto. ¿Qué pasará durante esos 4 meses en lo que respecta a ti y a mí? Dame una pista. Eres un joven muy curioso, ¿eh? Dijo Ujiko mientras Shigaraki le ponía los ojos en blanco. Durante esos 4 meses, tu vida será una agonía infernal. Cuando salgas del otro lado, si sobrevives, el mundo estará en la palma de tu mano. Incluso One for All. Gareth miró a Ujiko interrogativamente, recordando que Ujiko se lo había contado anoche después de la formación del Frente de Liberación Paranormal. ¿Uno para todos? Me lo mencionaste anoche. Sí. De los muchos planes que tu maestro tenía para este mundo, ese poder fue el único que no salió como estaba planeado. Era un problema serio que necesitaba ser remediado. Ujiko asintió mientras cambiaba su mirada hacia Shigaraki. Gareth. Quizás quieras encontrar un lugar para sentarte. Esta historia es bastante larga y me gustaría compartir contigo todos los detalles posibles. Gareth asintió con la cabeza hacia Ujiko y miró a su alrededor, tratando de localizar un lugar en el que pudiera sentarse en la habitación. No pasó mucho tiempo hasta que una sola silla en la esquina de la habitación llamó su atención. Se dirigió a ella y se sentó. Volvió a mirar a Ujiko, queriendo decirle que podía comenzar su historia y vio a Shigaraki tomando asiento en la mesa de operaciones en el medio de la habitación, queriendo silenciosamente que Ujiko comenzara su explicación. El chico de cabello negro asintió con la cabeza al hombre mayor inmediatamente después, diciéndole que comenzara su explicación de One for All. Ujiko asintió con la cabeza hacia Gareth, comenzando su explicación inmediatamente después. Le contó todo. Le contó la historia de All for One y su hermano sin don, Yoichi. Le contó cómo All for One le dio a su hermano sin don un don y cómo este don le permitió acumular poder dentro de su cuerpo. Sin embargo, sin que ninguno de los dos lo supiera, Yoichi ya tenía un don sin otro poder que el de poder transferirlo a otra persona. El don de transferencia y el don de acumulación de poder se fusionaron para formar One for All. Fue más allá en la historia y le contó cómo Yoichi se enfrentó a su hermano y fracasó debido a la enorme diferencia en su fuerza. Sin embargo, no fue el final de One for All ya que dicho poder podría ser otorgado a otra persona por su usuario actual. Resultó en una batalla en curso entre los usuarios de One for All y All for One cuando All for One buscó a One for All e intentó quitárselo a todos sus usuarios, lo que resultó en que todos los usuarios pasarán dicho don a otra persona y murieran por su mano. Gareth le preguntó a Ujiko cuántos usuarios de One for All había después de esta parte de su explicación y Ujiko le dijo que el usuario actual era el 9º. Le dijo que el 8º usuario era el propio All Might, y cómo le pasó One for All a cierto chico sin don. Fue entonces cuando Ujiko le dijo a Gareth que él y All for One sospechaban o estaban seguros de que habían recibido One for All de All Might. Esta persona no era otra que Izuku. Y esa es la historia de One for All hasta este punto. Ujiko terminó su explicación de One for All a Gareth mientras Gareth lo miraba en silencio, permitiéndose procesar todo lo que acababa de aprender de Ujiko. Después de que el chico de cabello negro permaneció en silencio durante los siguientes segundos, Ujiko lo llamó. Gareth. ¿Estás ahí? Sí, es solo que tengo que procesar todo. Gareth salió de su estado de silencio y se puso la mano sobre la frente mientras se permitía procesar todo. Sacudió la cabeza para sí mismo porque no podía creer ese giro de los acontecimientos. No puedo creer que Midoriya-kun sea el actual portador de este One for All. Ujiko asintió con la cabeza. Sí. Entiendo que esta información debe haberte sorprendido. Estoy al tanto de la amistad que tenían antes de encontrarse con All for One. Gareth se rió secamente, sacudiendo la cabeza una vez más cuando Ujiko le levantó la ceja. ¿Qué es tan gracioso? No es nada. Me acabo de dar cuenta de lo enfermiza que es esta ironía.
Gareth respondió y no perdió tiempo cuando llegó el momento de explicarle a Ujiko lo que quería decir, ya que tanto Ujiko como Shigaraki lo escucharon con interés. Tanto yo como Midoriya-kun nacimos sin don y ambos terminamos recibiendo nuestros dones de alguien. Lo que hace que esta ironía sea aún más enfermiza es el hecho de que las personas de las que hemos recibido nuestros poderes son enemigos jurados. Supongo que tienes razón si lo pones así, admitió Shigaraki, asintiendo con la cabeza. Incluso All For One se sorprendió por este giro de los acontecimientos. Nunca esperó que fueras amigo de alguien que se convertiría en el futuro portador de One For All cuando te trajo hace tanto tiempo. Ujiko asintió con la cabeza. Miró a Gareth interrogativamente justo después, sintiendo que había algo que tenía que preguntarle. Dime ahora, Gareth. Ahora que sabes que Midoriya Izuku es el actual portador de One For All, ¿cambiará algo en tu objetivo y el de Shigaraki? No, no cambia nada de nuestro objetivo. Gareth negó con la cabeza. Ya se lo dije a mis compañeros de la liga y te lo diré a ti también. No voy a dejar que mis sentimientos y mi amistad con Midoriya-kun se interpongan en el camino de lograr nuestros objetivos. Especialmente ahora que hemos llegado tan lejos y tenemos literalmente un ejército bajo nuestro mando. ¿Pero qué harás si te lo encuentras de nuevo? Quiso saber Ujiko. No me refiero a la forma en que se conocieron en el campamento de verano de la Uzholawa. Me refiero al tipo de encuentro en el que tendrán tiempo para hablar entre ustedes. No lo sé. Tendremos que esperar y ver cómo sucede. Cuando sea que suceda y que conducirá a esto. Gareth le dio una respuesta honesta. Sin embargo, estoy seguro de que nada hará que abandone a mis compañeros. La liga me dio un lugar al que pertenecer y fueron las únicas personas aparte de él que no me trataron como a un subhumano. Todos ellos fueron más una familia para mí de lo que lo fueron mis propios padres en toda mi vida. Todos significan mucho para mí y no los abandonaré. Muy bien, asintió Ujiko, satisfecha con su respuesta mientras Shigaraki le dedicaba una pequeña sonrisa de Gareth y a la forma en que hablaba de sus compañeros de la liga. Juntó las manos poco después, cambiando la mirada entre Shigaraki y Gareth. Bueno, eso es todo. Cumplí mi parte del trato contigo, Gareth. Ahora todo lo que tengo que hacer es encargarme de Shigaraki. ¿Cuándo empezaremos? Quiso saber Shigaraki. Puedo empezar en cualquier momento. Pronto. Solo necesito tener todo listo y podemos empezar, respondió Ujiko mientras Shigaraki asentía con la cabeza. El hombre mayor volvió a centrar su atención en Gareth un segundo después, ya que tenía a alguien sobre quien quería preguntarle. ¿Cómo prepararé todo para la operación de Shigaraki? Hay algo que necesito pedirte que hagas por mí, Gareth. Gareth lo miró interrogativamente. ¿Qué pasa? Digamos que podría tener un trabajo para ti y el resto de tu pequeña organización y la de Shigaraki, explicó Ujiko mientras Gareth lo miraba con interés, preguntándose cuál era el trabajo que Ujiko quería que él y el resto de la liga hicieran.